habíamos visto los diferentes sistemas que se pueden utilizar para identificar tanto texto como firmas. Y les decía de que nosotros vamos a ver uno en particular, que lo vamos a aplicar para, y bueno, que también sirve en el tema de balística, de identidad y de identificar cualquier otro tipo de elemento escrito en máquina de escribir. Ya vamos a ver un listado ahí de temáticas en las cuales se lo puede aplicar. Pero también quería mencionarles, si bien están en el programa, pero comentarles que hoy en día figuran en el mercado una serie de software que vienen para analizar textos y firmas. No sé si ustedes habrán sentido nombrar eso o habrán visto aplicar alguna vez la tecnología. Estos software que vienen, por supuesto hay que comprar la licencia. Es importante que conozca que existen. Estos no reemplazan al método científico de análisis de firmas o escrituras. Esto a veces, más que todo un complemento eh, del análisis científico que se hace de las firmas y de las escrituras. Ocasión, en el análisis de la escritura que es o tablet. Eh, eh, en muchos comercios o en algunas las firmas digitalizadas, o sea, las que hay que realizar puede ser una pantalla, puede ser hasta el mismo celular, un elemento escritor si lo utilizan hasta con el mismo dígito, se lo utiliza como elemento para escribir, pero sobre una pantalla. Entonces están en el mercado ese tipo de tecnología, pero en ningún momento, como les digo, reemplaza. Bueno, hecho esta aclaración, voy a poner vamos a empezar a desarrollar hoy. Bien,
identificación. Eso, si analizamos así la palabra escopometría, lo que lleva a veces a cuestionar por parte de calígrafos públicos que al analizar la definición dice basada en la observación y edición aplicada a las aplicaciones de cosas, pero esto es, como nosotros vamos a ver, no tan solo se aplica en el análisis de texto de firma, sino en una serie de estudios de otro tipo de elementos que también los vamos a mencionar. Bueno, es un vocablo compuesto por dos palabras de origen griego, la que nosotros ya conocemos, escopen, que es mirar, observar, examinar, y metron, que significa medir. La traducción literal es medida de la observación u observación de las medidas. Esa sería la traducción literal de este término. Para mencionar algunos de los orígenes de la escopometría, de dónde proviene. Bueno, a partir del año 1912, en la Policía Federal, se crea el gabinete escopométrico, que comienza como una dependencia de fotografía especializada, que dio origen a la fotografía científica, después fotografía pericial. Luego comienzan las experiencias sobre documentos dubitados, de la utilización de todo aparato, método, procedimiento, fórmula científica o simplemente técnica que pueda ser aplicada en la investigación de la verdad. Los trabajos son siempre acompañados por las fotografías, que es ilustraciones fotográficas. Por tradición, parte de la policía científica, de la escopometría. Bueno, bajo esta disciplina se procesan principalmente identificación de cosas en general por el método que fue ideado y desarrollado en nuestro país. Y por supuesto que personal de la Policía Federal realizó esta tarea de distinguirse de los peritajes químicos, que por su naturaleza son mayormente destructivos del material utilizado. Ustedes saben que todo peritaje químico hay que aplicar reactivos y otro tipo de sustancias. ¿Descompone la materia? Claro, entonces al aplicar esos elementos destruye el material que está en estudio o lo transforma. Entonces, así nació la sección o división esta para diferenciar los peritajes vinculados con la física y específicamente con los ópticos. En el caso de los químicos, bueno, ahí como hay un alumno mencionó, se destruye al aplicar
diferentes reactivos o procedimientos para separar importante la. Por eso es que queda el nombre de sistema escopométrico, porque ha recibido un reconocimiento internacional para el tipo de estudios que hacía esta sección especial de la Policía Federal. Del texto de este decreto se desprende que este tipo de peritaje es eminentemente de índole físico y llama pericias escopométricas propiamente dichas a las documentológicas. Y mencionan además la otra como balística, como puede ser las papiloscópicas, pero las pericias escopométricas propiamente dichas son las que tienen relación con la documentología. De ahí que le queda el término de pericia documentológica. Perdón, como pericia escopométrica, pero porque ha sido reconocido así, ha sido mencionado en este decreto de origen, y no únicamente por eso y no porque al utilizar el término quiera decir de que se analizan las mediciones de las cosas, sino es por esa razón. Y lo aclara ahí en el decreto, que tienen que ver con las pericias netamente documentológicas. El proceso de comparación. El proceso de comparación que utiliza este sistema también se utilizan no con la precisión que lo hace la escopometría, sino en todos los otros sistemas que vimos para establecer la autenticidad o falsedad de alguna firma. Hay que comparar, hay que hacer una comparación. Pero la comparación esa que hacen no es una comparación, diríamos, ordenada, metódica. El sistema este lo establece de la siguiente manera. Cuando habla del proceso de comparación, nos dice que hay que encontrar elementos coincidentes en calidad y cantidad suficientes para poder abrir un juicio categórico. Y es fundamental esos elementos coincidentes para arribar a conclusiones de identificación o de descarte. O sea, si hay elementos coincidentes en calidad y cantidad, vamos a llegar a la identificación, o si no, vamos a descartar. O sea que no se produce esa identificación. Profe, disculpe sí, que lo interrumpa. Sí. Buenas tardes. Con respecto a elementos coincidentes en calidad y cantidad, ¿tiene algún parámetro así como papiloscopía? No, pero o sea, en la cantidad no, pero en la calidad sí, que la calidad tiene que ver con la ubicación, situaciones
bueno, ahí sí, pero en cuanto a la cantidad no, porque depende de qué es lo que estemos analizando. En papiloscopía sabemos que utilizamos, o datiloscopía, que analizamos únicamente huellas dactilares. Acá en este caso vamos a analizar firmas, que va a depender si tienen 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos o 4 gramos. Por eso la calidad sí tiene que ver, pero no la cantidad. No sé si te quedó claro. Sí, profe, gracias, Bueno, muchas gracias. inclusive más adelante lo vamos a mencionar, eso de que estas características, estas coincidencias, tienen que ser como en papiloscopía, la ubicación, situación y dirección. Entonces, la disciplina econométrica utiliza este proceso de comparación y le efectúa, al comparar una cosa con la otra, o sea, una firma con la otra, una escritura con la otra, la efectúa siempre en 2 etapas bien definidas y fundamentales para el sistema. La primera etapa se denomina análisis extrínseco, que tiene que ver con lo genérico, con lo general. Consiste en el estudio general que se efectúa en el campo macroscópico, es decir, con pocos aumentos o con una visión directa nada más, y sirve para dar una orientación hacia la identificación o lograr un descarte. Es decir, que el análisis extrínseco nos va a orientar si podemos seguir con el estudio para llegar a una identificación o vamos a descartarlo, que viene a ser, que también mencionamos nosotros cuando hacemos la pericia papiloscópica, que también hablamos ahí de análisis extrínseco y de intrínseco. Cuando hablamos del extrínseco, si no son del mismo tipo fundamental, bueno, hasta ahí nomás llega el estudio, o sea, que estamos viendo lo general. Bueno, en el caso de aplicar a texto y firma, también es lo mismo. Este análisis extrínseco tiene que ver con todo lo genérico y nos va a orientar si podemos continuar con el estudio para llegar a la identificación, o si no, lo vamos a descartar. Si vemos que no hay características generales coincidentes. En la segunda etapa se llama análisis intrínseco, es definitorio con respecto a la identificación y ya consiste en un estudio ya más pormenorizado, más fino y preciso en el campo microscópico, buscando detalles o pequeños detalles de los objetos en comparación que permitan dar una conclusión definitiva o de certeza. El análisis intrínseco está relacionado con el pequeño detalle y por supuesto, para observar ese pequeño detalle, muchas veces hace falta que nos auxiliemos con un instrumental óptico que puede ir desde una simple lupa cuentahilos o lupa con mango de 6 a 10 aumentos, hasta una lupa binoccular estereoscópica ya con una mayor cantidad de aumentos. El análisis extrínseco no permite la identificación, solo puede llegar al descarte o bien en caso de coincidencias extrínsecas, o sea, cuando ya encontramos algunas características extrínsecas que son coincidentes, bueno, ahí nos puede llevar ya a abrir la puerta para realizar el análisis intrínseco, o sea, al análisis o al estudio de esos pequeños detalles que nos van a permitir dar una respuesta definitiva, o sea, nos va a llevar a la identificación.
Ambas etapas se fundamentan en la búsqueda de elementos identificativos que suelen consistir en detalles de construcción de las piezas o elementos a comparar, así como también en defectos adquiridos por el uso o mal uso del instrumento que las produjo, o bien obedecen a cuestiones vinculadas con los hábitos, o sea, con los idiotismos. En alguna bibliografía ustedes van a encontrar esta palabra que lo van a relacionar con, con el gesto gráfico, o sea, esos pequeños detalles, algunos los llaman idiotismos gráficos. Esos hábitos individuales de las personas que constituyen la esencia de su personalidad, o sea, su firma gestual o su gesto gráfico. Estos detalles o características identificativas propias de cada ser o de cada objeto, porque también cuando lo aplicamos en identificación balística, estamos identificando objetos, son detalles o puntos característicos de la identidad, lo que para esta disciplina debe guardar una constancia y correspondencia determinada. El proceso de identificación se basa, al igual en dactiloscopía, que es lo que yo le había mencionado hace rato, que esas características identificativas estén igualmente ubicadas, situadas y dirigidas, o sea, que tienen que ver con la calidad. No estamos hablando de cantidad, sino de calidad. La calidad de los puntos característicos tenían que ver esto con la ubicación, la situación y la dirección. Ahí a la respuesta de la pregunta que había hecho Vildosa, creo que es. ¿A dónde podemos aplicar la escopometría? Bueno, determinar autenticidad o falsedad de textos, manuscritos y firmas, que es lo que más vamos a analizar nosotros. Determinar la existencia de autenticidad o falsedad o adulteración en moneda metálica y papel moneda, tanto nacional como extranjera. Ahí vamos a ver el tema de de papel moneda nacional, o sea, de los pesos, que algo ya habrán visto ustedes en documento 1. Y después de analizar moneda extranjera como dólares y euros. Determinar autenticidad, falsedad o adulteración de documentos de identificación personal, o sea, DNI, pasaportes u otra documentación similar. Determinar autenticidad o falsedad de estampillas de correo, bonos de tesorería, títulos, acciones, etc. Bueno, estampillas de correo ya se usa muy poco, pero aparecen a veces en fechas conmemorativas. Determinación de autenticidad o falsedad o adulteración de cheques y otros documentos de crédito. No tan solo se puede realizar una firma falsa en un cheque, sino se lo puede adulterar o se puede falsificar el formulario también del cheque. Determinación de autenticidad, falsedad o adulteración de documento del automotor. También esto se dan muchos casos de la adulteración de la documentación de transferencia o venta de vehículos. Analizar la calidad de las tintas, elementos escritores y papeles empleados en la confección de documentos y manuscritos. Analizar el soporte de un documento con el objeto de indagar sobre la existencia de borrados, raspados, lavados, enmendados, testados o corte, o sea, la adulteración de documentos en general. Efectuar lectura de cintas de máquina de escribir para revelar escrito. Bueno, antes como era
era generalizado el uso de las máquinas de escribir. En las cintas también suele quedar la escritura. Al ser transferida cuando el tipo golpea la cinta y transfiere la escritura al papel, bueno, en la cinta también suele quedar la escritura. Ahora las únicas serían impresoras que utilizan cintas, muy similar a estas de máquina de escribir, son ya sean las impresoras de transferencia térmica o las impresoras de matriz de agujas. Esas utilizan cinta. Efectuar el estudio de diversos sistemas de impresión, calcográfico, litográfico, offset, tipográfico. Esto vamos a verlo en forma amplia porque es la base del estudio de todo tipo de documentos. Todo o cualquier documento se ha realizado en algunos o utilizando uno o varios tipos de estos sistemas de impresión. Si hablamos de documentos de identidad, si hablamos de papel moneda, si hablamos de documentación del automotor, han sido impresos utilizando varios de estos sistemas de impresión. Entonces tenemos que ver cómo funcionan, qué tintas utilizan y cuáles son las características que dejan al imprimir en un soporte. Realizar el examen de copias al carbónico y del papel carbónico utilizado para establecer correspondencia o como un origen común. También las únicas impresoras que utilizan hoy en día el papel carbónico son las impresoras matriz de aguja. Bien. El primer punto que habíamos visto en los tipos de estudios donde se aplica el sistema escopométrico, tenemos en la realización científica y técnica de base lógica e inductiva que determina en forma categórica autenticidad o falsedad de grafismos, utilizando una técnica propia, que es la del sistema escopométrico, y como habíamos mencionado, que tomó de los otros sistemas lo que mejor se puede aplicar o lo más significativo de esos sistemas. Y uno de lo que más tomó fue del sistema cuyo autor es el profesor del Balatierro, a donde nosotros parte de esta terminología que él utiliza, lo vimos ya en el estudio de la escritura, en la bolilla anterior. Me estoy refiriendo al sistema del autocrítico, creo que era, no recuerdo bien en este momento, a donde nos habla de los elementos constitutivos, los elementos formales, los elementos estructurales, que es el práctico también que están haciendo ahora con la profe Amira. Esta técnica de estudio y estructuración de un peritaje sobre identificación tiene leyes definidas, que también la vamos a mencionar, tiene requisitos irreversibles, etapas que siempre hay que cumplir, que no se las puede cambiar, y por supuesto utilizando un instrumental indispensable. Todo esto se encuentra regido por una serie de principios fundamentales
cuyo cumplimiento es condición indispensable para su realización. Entonces nosotros vamos a mencionar una serie de pasos que hay que tener en cuenta, que hay que considerar siempre siguiendo un orden. Estos principios, bueno, comprenden 3 etapas importantes en la evaluación del material de estudio. O sea, el material que a nosotros nos llega para estudio, ya sean textos o firmas, el material dubitado, o sea, sobre lo que hay duda, sobre lo que nosotros tenemos que establecer si es auténtico o es falso, es el material objeto de investigación. Tiene una importancia del 50%. Y el material de cotejo, o sea, las firmas o escritos que le llamamos patrones o elementos de comparación o elementos para cotejar, también tienen un 50% de importancia. Ambos grupos tienen el mismo valor y el éxito del peritaje depende de la calidad y la cantidad de elementos a comparar o a cotejar. Los principios fundamentales. Eso están separados en grupos. Tenemos los primeros serían lo que corresponden al primer grupo, que son principios relativos a la documentación dubitada. O sea, nosotros vamos a mencionar como dubitado aquello que no sabemos bien su origen. No sabemos si es auténtico o es falso. Entonces eso lo vamos a mencionar como documento dubitado. Los documentos dubitados siempre hay que solicitarlos en original para realizar, aplicando el instrumental óptico adecuado, el análisis del soporte y el análisis extrínseco e intrínseco. A veces se dan casos en juicios a donde no se presentan los originales. Se dicen que se han extraviado y se presentan únicamente que fotocopias. Se debe rechazar en principio toda reproducción de original, salvo en algunos casos especiales, con reserva de cotejarse con el original. Las fotocopias, fotografías, duplicaciones no permiten analizar el soporte dudoso y otros elementos importantes, que ya lo vamos a mencionar después. Porque uno de los requisitos que también indica el sistema es que hay que analizar el soporte del material a estudiar. Y si no es original, en el caso de por ejemplo, de una fotocopia, no nos indica las características del soporte. Además, no sabemos qué elemento escritor se ha utilizado, el color de ese elemento escritor, la presión de ese elemento escritor. La fotocopia no nos muestra esas características, esos detalles. Entonces, por eso, siempre que nosotros tengamos que estudiar un material dubitado, hay que solicitar la documentación original. El otro grupo son los principios relativos a la documentación indubitada. La documentación indubitada son los elementos auténticos que vamos a utilizar nosotros para la comparación y deben reunir también ciertos requisitos. Se habla en documentología
cuando nosotros solicitamos los elementos estos indubitados, que tienen que ser anteriores, contemporáneos y posteriores a los incriminados, o sea, incriminado o dubitado, dijimos. Ser anteriores a la fecha con lo que están datados o el elemento dubitado. Anteriores se considera, cuando se trata de firmas o escritos, 2 a 3 años como máximo. Contemporáneos, que son de la misma época del elemento dubitado, y bueno, si han pasado un tiempo, pueden ser posteriores. Y si no, tenemos los elementos únicamente anteriores y contemporáneos al dubitado. Este otro punto también es importante, haber sido realizado fuera de juicio o investigación que se efectúa. En algunos expedientes o trámites judiciales suelen ofrecerse las firmas de comparación las que están realizadas en el mismo expediente, pero no se ajusta a los requisitos que le marca la técnica, por varias razones. Principalmente, como ya creo que se mencionó cuando estudiábamos la escritura, cuando la persona que tiene que efectuar un cuerpo de escritura que ha sido ordenado en el juzgado interviniente, esa persona que va a realizarla, y si quiere ocultar su real forma de firmar o de escribir, y va a realizar una autofalsificación para tratar de eludir ahí su responsabilidad. O la persona que a lo mejor por su propio nerviosismo, al verse ante la presencia de un juez o de un secretario ahí del juzgado, ante la presencia del perito y los abogados de parte, lo van a llevar de que su escritura sea dubitativa, sea el estado de nerviosismo ese que tiene, va a ser tal que a lo mejor le va a impedir que escriba en forma normal su escritura. Por eso es que se piden esos escritos fuera de juicio, que sean, si son firmas, pueden ser de registros bancarios, pueden ser firmas que realiza en el trabajo, en una ficha de firma de ingreso o egreso de una institución o de una repartición, o escritos que lo haya presentado que se hayan realizado, por ejemplo, ante escribano público, o formularios que haya llenado en algún acto cotidiano de su vida, en cualquier acto de su vida. Por eso se le dice realizado fuera de juicio. Y en último caso, si no es posible conseguir estos dos tipos de escritos, bueno, ahí en realidad ahí se puede solicitar un cuerpo de escritura. Ese cuerpo de escritura va a ser confeccionado en las circunstancias que dijimos en el punto anterior, por lo general hay que hacerlo en forma amplia, o sea que esos escritos deben, si son firmas, por ejemplo, hacerlos en varias hojas, en varios soportes, con elementos de escritura diferentes también, y las firmas deben ser numerosas, por lo menos 10 o 15 firmas por hoja. Si estamos trabajando en tamaño A4 o tamaño oficio, hay que hacerlo de una sola cara, o sea, únicamente de anverso.
para poder estudiar, bueno, el presionado, que deje el elemento escritor a deslizarse por el soporte, que se lo hace por lo general en el reverso de la hoja. Se puede apreciar Bueno, alguna pregunta que quieran hacer, ya sea lo que tiene que ver con los principios de la documentación dubitada o la documentación indubitada. ¿Alguna pregunta que quieran realizar sobre eso? Si no, seguimos. Entonces, hasta ahora llevamos dos principios que se tienen que cumplir en los peritajes escopométricos. Unos que tienen que ver con la documentación dubitada. Ya dijimos que pueden mencionarse como documentación cuestionada o incriminada también. Y después lo que se ofrece para comparar o para comparación, que serían las muestras testigos o muestras patrones o muestras indubitadas, ¿no? O muestras para cotejo también. Principios relativos a la demostración. No se pueden comparar textos con firmas, ni viceversa. Las personas, por lo general, no firman en forma completa, no escriben la firma. Son completamente diferentes los trazos, los rasgos que dejan en la firma con lo que suelen escribir. Profe. Sí. Disculpe que lo interrumpa. ¿No sería Sí. una excepción ahí en caso que la persona efectúe su firma poniendo el nombre y el apellido nada más? En ese caso sí. Por eso, cuando se lo hace firmar a la persona, se le solicita que coloque el nombre y apellido completo. Por eso acá en el punto dice, salvo los casos donde se escriba y se firme de la misma manera. O sea, cuando se pone se escribe el nombre completo como firma. Ahí sería la excepción. Y si no, cuando la firma son de 2 o 3 rasgos que se le llaman firma esquemática, o sea, es un esquema nada más la firma, bueno, ahí sí se le solicita que se le haga la aclaración de la completa, de los nombres completos y el apellido. Ahí sí se puede utilizar cuando se firma con el nombre completo, se la puede utilizar como comparación de la escritura. Pero es... O sea, profe, sí. Usted dice que cuando se toma el cuerpo de escritura y la firma es esquemática, ahí se debe pedir la aclaración de la firma. Sí, sí. Se le pide por 2 motivos. Para tener elementos de comparación y además para que esa persona firme como en realidad está acostumbrada a firmar. Muchas veces dijimos que la persona trata de disfrazar su escritura. Entonces, al tener que firmar y poner aclarar el nombre completo, más el número de documento, bueno, ahí va plasmando su propia personalidad gráfica, ¿no? Se está saliendo de a lo mejor el dominio ese que pretende tener de su escritura, de tratar de disfrazar su escritura,
y va a plasmar su propia personalidad gráfica. Siempre en los cuerpos de escritura no solo se hace que la persona efectúe la firma esquemática, sino que la aclare con nombre completo más el número de documento. Estamos en estos principios que tienen que ver con las demostraciones. No afirmar nada que no sea susceptible de demostrar por medios fotográficos u otra forma técnica de graficación experimental. Cuando están haciendo el informe, cuando están explicando las características que se observa en el estudio comparativo, y ustedes dicen que esa característica se la observa, por ejemplo, en el inicio de una firma, tanto la firma dubitada como la firma indubitada. Bueno, eso debe ser ilustrado fotográficamente. En la misma se suele hacer en el mismo texto, a continuación del texto, ahora con el que maneja las herramientas informáticas, puede insertar fácilmente una fotografía después del texto, puede ilustrarla inclusive señalando con flechas y colocándole numeración o letras a ese gráfico. O si no, hacer en un gráfico aparte, que va al último colocado al finalizar el informe, a donde se señalan y se grafican lo que usted va describiendo. Por eso habla que no se debe afirmar nada que no se pueda demostrar fotográficamente, porque si usted puede redactar el informe pericial diciendo que el inicio en la firma dubitada está en el sector superior del espacio gráfico que ocupa la firma, y resulta que no es así, que el inicio a lo mejor está en la parte inferior del espacio gráfico. Por eso que se debe ilustrar fotográficamente la explicación que usted está dando. La metodología que se aplica al estudiar los manuscritos y firmas. Nos habla de etapas, de 4 etapas que se deben ir cumpliendo. Primero, hay que verificar los principios de idoneidad del material en estudio. O sea, si el material que nosotros tenemos para estudiar tanto el material dubitado como el indubitado reúnen los requisitos, esos de idoneidad que ya mencionamos nosotros, que tenían que ver con que tenían que ser originales, que no se pueden aceptar fotocopias, los escritos indubitados deben reunir esos que deben ser de fecha anteriores o contemporáneas, deben estar realizados fuera de juicio. Eso tiene que ver con esta etapa. Que esos principios de idoneidad del material en estudio, o sea, que abarca tanto el material dubitado como el indubitado. El otro paso es analizar el soporte dubitado, o sea, el papel o lo que constituye
o tarjeta o lo que constituye el soporte dubitado, eso hay que analizar como segundo paso. Después ya viene el análisis extrínseco y el análisis intrínseco del material, que eso lo vamos a ir viendo paso por paso. Una vez que nosotros verificamos que el material ofrecido, el dubitado, está en original, tenemos que analizar las características que presenta el soporte. Acá más o menos está en un cuadrito, donde, bueno, ese es determinar los requisitos, tanto el material dubitado como el material indubitado. Si cumple el requisito, hay que indagar o hay que analizar el soporte del material dubitado. Tenemos que ir y pedimos que es original, porque ahí vamos a poder ver si la existencia, si hay borrados, puede haber raspados, puede haber lavados, enmendados, testados o cortes. Si alguien quería preguntar algo. Bueno, acá está más completo el análisis del soporte dubitado. Borrados, raspados, lavados, enmendados, testados, cortes, agregados o delaminaciones. Puede haber el caso que analizamos, por ejemplo, documentos, un cheque, y lo único que vamos a tener en cheque va a ser un original, no vamos a tener elementos para comparar, porque lo que tenemos que establecer en ese cheque es si hay alguna maniobra de adulteración. Entonces ahí nos podemos encontrar con borrados, con lavados, enmendados, con cortes, con agregados o delaminaciones. Si alguien quiere preguntar algo. Profe, ¿qué es lo que la última delaminaciones? Sí, ¿qué es lo que es una delaminación? Bueno, es sacar por lo general, el soporte, o sea, el papel, es como si estuvieran, como si fueran capas, como si están pegadas. Cuando se fabrica el papel, las fibras, esas celulósicas que van entrelazadas, tiene cierto espesor el soporte. Entonces se puede sacar una pequeña parte de un escrito. Entonces saca una pequeña lámina, eso es lo que se llama delaminación. No sé si tengo una ilustración acá. El testado, profe, ¿puede explicar qué es? Sí. A ver si está la delaminación. Tenía, yo creo, acá una. Es como cortarlo en capas. Exactamente, es como si saca, por ejemplo, este es de un documento nacional de identidad. Una delaminación sería si tomamos, por ejemplo, esta letra y le sacamos la capita, o sea, la capa del soporte sería superficial nada más. Y de esa forma vamos a eliminar esta letra. Y ahí podemos escribir o pegar otra. Esa sería una delaminación. Sacar una capa muy fina del espesor de un soporte, de un soporte de un documento. Y el testado es, que me preguntaba, ¿se entendió entonces la delaminación? Sí, profe. Sí, bueno, yo lo pongo directamente porque creo que ustedes en documento 1 tienen todas estas maniobras de adulteración. Por eso yo directamente las menciono. ¿No lo tienen como unidad ustedes en documento 1? Las maniobras de adulteración. ¿No?
Sí, profe, sí están esos en el documento 1. Claro, por eso yo directamente la menciono. Y testado es cuando uno, bueno, es como si fuera, lo cubre a una letra, a una palabra con líneas con el mismo elemento escritor, ¿no? Eso por lo general en los documentos públicos hay que salvar eso. Cuando uno, son los que comúnmente se le llaman tachones, cuando se tacha una letra o una palabra y pone en un documento público, pone lo testado, lo pone entre paréntesis qué es, bueno, vale o no. Eso se llama salvar en un escrito. Bueno, lo que en realidad está acá es un borrado y posterior reemplazo de la escritura anterior. Si se está analizando, por eso hay que analizar el soporte del documento dubitado, cosa que no se podría analizar en una fotocopia. Acá hay un borrado mecánico. Al ver con luz rasante, no sé si ustedes en la ilustración lo pueden ver o ustedes en su imagen, de un cheque. Bueno, ahí se nota el erizamiento al iluminarlo así con luz rasante, se puede ver el erizamiento de las fibras celulósicas y después está el sobrescrito. Se eliminó una escritura anterior y se colocó algo nuevo. Y acá es, bueno, raspado selectivo, que solo se raspó alguna partecita, nada más un pequeño sector de este número, y raspado eliminando un sector de un dígito para agregar un pequeño trazo, combinando su valor numérico, cambiando, perdón, su valor numérico. El 3 se cambió al 8. Y bueno, lavados, cuando se remueve algunas letras o letras, y se reemplazan por otra, utilizando, por ejemplo, una solución de lavandina. Y acá cuando se lavó un lavado total de todo un documento, así que un cheque, se eliminó toda la escritura por medio de un lavado, pero cuando se lo somete ese documento se lo visualiza con luz rasante, se va a poder ver el surco que quedó de la escritura que estaba antes de ser eliminada. Ese de un lavado. A donde se agregó un número, el número 1, se cambió el valor de la cifra que está, o acá en este caso se ha testado con corrector, o sea, se ha tachado el número con líquido corrector y se le ha puesto otro número. A veces estas maniobras de testado o de borrados pueden ser dolosas o culposas, o sea, lo puede hacer para corregir una escritura o con una maniobra, con este caso, que hay una intención de cambiar una cifra por una más grande. 2.000 no es lo mismo que 12.000. Si hay un valor que está, por ejemplo, en un pagaré o en un cheque. Acá hay una delaminación, que es lo que preguntaba. Si ustedes pueden ver, acá en la ilustración hay una pequeña sombra, que es donde se sacó una pequeña capa
de este documento y se agregó otra, se pegó otra. Este es del sector del cheque que en la parte inferior, donde va el código. Para poder pegar Sí, como la muestra, hay que conseguir que tenga del mismo color, el mismo tipo de papel. tiene que ser, si se hace en un cheque, por supuesto tiene que ser similar, pues si no la maniobra va a quedar, se va a visualizar a simple vista. Cuando se hacen este tipo de maniobras, se trata de que pase desapercibido a quien observa el documento. Entonces hay que buscar, como en este caso, este código fue sacado de otro formulario de cheque, de similares características, para que pueda quedar inserto ahí. ¿Y qué pegamento usan? Porque no creo que usen plástico la común. Y no, puede ser a veces con la presión que se hace con una punta, se puede quedar insertado por la misma presión se puede fusionar la fibra celulósica, o si no, un pegamento líquido, pero hay que tener mucho cuidado, porque si no va a quedar la parte que queda el pegamento libre afuera queda como brilloso. O sea, es una maniobra que se la hace con sumo cuidado. El que se ocupa de eso, bueno, trata de disimular lo mejor posible la maniobra. Y al ser ya algo impreso, bueno, tiene que buscar documentos similares. Este es una parte de un cheque, donde está el código de 7 bastones, o sea, es una numeración compuesta por 7 líneas que se extrajo de otro y se pegó acá, sin duda para cambiar el número de cuenta. Ese sería porque si usa en la delaminación esta, si quiere pegar y usa plástico, les queda alto, queda la superficie, se va a notar a simple vista. Bien. Bueno, hoy vamos a llegar hasta acá, o sea, hasta el análisis del soporte. Para en la próxima clase ya comenzar ya directamente con el análisis extrínseco, comenzar a desarrollar. Otras dudas que le haya quedado sobre lo que vimos. Cuando se le, No, profe. sí, cuando se le pregunte a ustedes los pasos, o las etapas que comprende el sistema escopométrico, son estas 4. No confundir con las formas que se hace o las que vimos confundir con el análisis extrínseco y el intrínseco. Ese ya cuando pasamos directamente al estudio. Es el análisis extrínseco y intrínseco, son parte de las etapas que comprende el sistema escopométrico. Así que vamos a dejar para la próxima clase para entrar directamente a desarrollar el análisis extrínseco. ¿Alguna duda que tengan? Cuando terminemos la unidad 3, vamos a tener el primer parcial. Así que yo creo que la unidad esta la vamos a terminar en 2 o 3 clases. ¿Cuántos trabajos prácticos van haciendo hasta ahora? Uno, profe. Solo uno. Bien. Ahora este próximo viernes tienen otra clase, ¿no?
de práctica. Sí, profe. Bien, bueno, chicos, entonces hoy llegamos hasta acá y el próximo martes continuamos con el desarrollo.